y es una visa ordinaria temporal. Sí. Eso nos demuestra que ya cumplió los 5 años de permanencia en el país, que ya puede ir a la selección nacional, porque dicen, es que llegó el día 2, pero esta visa es del día 4. No tiene nada que ver, porque para que se confirme tu residencia en el país, bastan que tengas 183 de los 365 días de vida en el país, porque puedes salir de vacaciones o puedes ir con tu selección nacional, sí. o sea, muchas cosas, pero que se cumplan 183 días. De cada año natural. De cada año natural te lo toman ya como un año de residencia en el país. Sí. Entonces ya, Fidalgo, paisano, es todo. Ahora. Y se va como un jugador ejemplo de la América. Ahora, ya es 100%, mexicano. pero que sea mexicano no lo hace automáticamente elegible para la selección mexicana. No. Él tiene que llevar a cabo el trámite de cambio de asociación ante FIFA. Es una iniciativa que tiene que partir de él. Tiene que enviar la documentación a FIFA. Normalmente se tarda una semana, el máximo órgano. Y entonces Los de Chivas duraron menos, ¿verdad? Aproximadamente una semana. Porque la federación envía, lo reporté, envía a US Soccer primero la petición de que no tuviera problemas US Soccer con ese tema. US Soccer hizo caso omiso, entonces ya la Federación Mexicana de Fútbol va ante FIFA y dice, mira, yo le avisé a US Soccer, no tengo respuesta de la Federación Estadounidense, y cuando no hay un sí ni un no, FIFA entiende que no hay ningún impedimento y entonces lleva a cabo el trámite. Eso pasó con Brian Gutiérrez y con Richard Ledesma. Pero una vez que lo haga, entonces ya es elegible. Sí, falta el trámite, pero lo que voy es a que ya podría ser jugador de la selección mexicana. Podría ser. A partir de este momento en que se cumple el tiempo de residencia mínimo para poder formar parte de la selección. Teóricamente se va hoy mismo a España. Hoy, ya está viajando. Teóricamente él llegará a la Federación Española, empezará a hacer el trámite, hace ante FIFA el trámite, el cambio de federación, y él en ese momento ya es elegible para estar en la inauguración del Estadio Azteca, puede venir ya con la selección mexicana. 28 más. Jared, a juzgar, buenas tardes, por como yo lo escucho, no demasiado entusiasmado, porque la respuesta que dio ayer es exactamente la misma que dio en el mes de mayo del año pasado, cuando fuimos a Coapa. La misma, es decir, todavía no se compromete, no se moja, no le entra al tema y no demuestra un entusiasmo que yo pensaría que debería tener o supondría que debía tener para jugar con la selección mexicana y para jugar un campeonato mundial. Buenas tardes. Es que sigue siendo el jugador pensante a la hora de contestar las preguntas y lo toma con calma. Claro que a todo jugador le gustaría estar en un mundial, pero la forma en cómo él toma las preguntas o toma esta situación no es tratar de aborazarse, de decir, sí, porque siempre ha sido mi sueño y porque lo quiero y aquí tengo la oportunidad y todo, como sí sucede con muchos otros que se les pregunta y la respuesta ya sabemos cuál es. Acá al entender de un jugador que te hace una respuesta más pensante, dice, todo se tendrá que dar en su momento, si el técnico así lo decide, sí, primeramente hay que hacer los trámites, y es normal, creo, como lo está respondiendo, ¿no? A veces queremos verlos de otra forma más apasionada sí. Yo le diría hasta con otra palabra, ¿no? Hasta más aprovechada, ¿no? De decir, pues aquí sí voy a jugar, o sea, voy a ir al mundial. Más tribunero. Más pasional. Contento con la gente. Y él no, como siempre ha sido en sus respuestas, en todas sus entrevistas, contesta bien, ¿no? Pero considerando que falta ya muy poquito tiempo, Jared, un poquito más de 4 meses, yo pensaría que tendría que ser un poquito más... Es que él, para mí, creo que toma las cosas... Más deseoso. Sin dejar de lado decir, me encantaría mejor jugarlo con España. Claro. O sea, no por jugar un mundial me voy a ir a jugar con quien sea. Sí, porque si él hace el one-time switch, no puede volver a jugar para España, ¿eh? Porque él ya representó a la Furia. Pero no va a jugar con España. En las inferiores. O sea, ya jugó en selecciones menores. Es mucho más factible que juegue con la selección mexicana a que juegue con la española, que es un trabuco y que es una gran potencia. Ahora ahorita a lo mejor ya no alcanza a jugar con la selección para el mundial. Exacto. Este mundial ya. Tal si le va bien en eso es lo que yo digo. O sea, después del mundial puede ser elegible para la selección. El tema son dos temas, ¿no? No ha hecho nada del proceso. Y una de las ventanas en donde podía haberlo convocado Javier Aguirre era o a fines de enero, en donde seguramente sí es que hubo un contacto, porque así se esperaba, ¿no? Que lo llevara a la gira por Centro y Sudamérica, aunque no pudiera jugar. Pero él ya estaba encaminado en la negociación con el Betis. Tenía una oferta de la Real Sociedad, tenía otras ofertas incluso en Europa. Y en ese momento, seguro,
porque así es Javier Aguirre, hace una llamada y le dice, oye, ¿en qué condiciones estás? ¿En qué circunstancias estás? Y le ha dicho, mira, Javier, espera un poco porque muy probablemente pues, me voy en estos días porque yo quiero regresar a Europa. Entonces ahí automáticamente ni a la fecha, que no era FIFA de enero, ni tampoco la de febrero, porque ahora con el Betis, evidentemente, no puede venir a la concentración previa al partido contra Islandia en Querétaro el 25 de febrero. Entonces, sería su primer llamado en donde Javier Aguirre quiere tener ya prácticamente a 24 de los 26 mundialistas, que es los partidos ante dos cabezas de serie como Portugal y Bélgica. Esa es una circunstancia. La otra, yo sé en el seno de selección mexicana que el hype, vamos a utilizar ese anglicismo, el furor por traer a Fidalgo, estaba durante el tricampeonato. O sea, en el año 2024, la transición hacia el 25, justo en el verano del 25, cuando ocurre la lesión de Luis Gerardo Chávez, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, justo en la Copa Oro, ahí decían, Fidalgo nos puede ayudar como ese interior por izquierda. Sí, esa posición que de repente hasta Alexis Gutiérrez, porque es un volante zurdo, lo ha puesto a jugar ahí. Y yo hoy pienso que por el rendimiento de los últimos meses de Fidalgo y por lo que me han contado de selección, ya no está ese hype de traerlo ahora. Es que también en esa posición apareció alguien que no tenías en el radar. Sí, Gil Mora. Sí, y ahora, entonces, ¿tú a quién quitas, Beto? Si va a llevar 8 volantes, mira, un volante es Edson Álvarez, otro es Eric Lira, otro es Gil Mora, otro va a ser Luis Romo, Marcel Ruiz, el otro es Orbelín Pineda, ¿no? Sí. ¿Y el Piojo? Ahí lleva 6. ¿Y quién? Piojo Alvarado, aunque Piojo creo que lo va a poner como en la lista de los extremos, ¿no? Pues ahí tiene 6, ¿no? Ahí está viendo a Brian Gutiérrez, Obed Vargas, para mí, es el 7. Bueno, Obed, sí. Y falta uno, o sea, te queda un hueco. Yo no veo a Fidalgo. Bueno, yo tampoco. No sé si Charlie. Hay que esperar. Ahora, Charlie Rodríguez también. Sí, Charlie Rodríguez. ¿Qué tanto sienten que se aleja, ya hablando del América, del título al no contar ya con Fidalgo? No, sí, evidentemente ha sido un jugador clave en los últimos 3 técnicos, ni siquiera 3 torneos, ¿no? Desde que lo trajo Solari, jugó titular, lo trajo el Tano Ortiz, le mantuvo la titularidad siempre, con Jardine fue titular siempre. Estás hablando de un jugador que lleva 9 torneos de titular, Beto. O sea, es un jugador importantísimo para el América. Ahora, que este semestre anterior no fue el mejor de todos, claro, no fue el mejor de todos. Tuvo muchos problemas con las 2 rodillas. Pero yo creo que es un jugador que hoy, en la forma de jugar del América, sí es muy importante. Pero no te digo que no tenga alternativas el América. Viene este chico brasileño que tiene muy buen cartel y tienes al Chiquito Sánchez que ya tiene que dar el levantón con el América. Costó $10 millones, Beto. Sí. Chiquito Sánchez no ha respondido a los $10 millones. En el 4-2-3-1 que apunta a jugar en esta temporada, es Dourado y Jonathan Dos Santos, los escudos, o Dourado así y Eric el sábado Sánchez. También. Así inició otra vez como en San Luis. Pachuca. En Pachuca, ciertamente. Ha estado en Pachuca, jugando, con 2 contenciones, sí. En Pachuca fue cuando utiliza Jonathan con Dourado y se ve muy bien el equipo. Lo repitió contra Hay 2, yo creo que ahí la posición de Jonathan es la que puede tomar el Chiquito Sánchez, ahora que ya regresó de su lesión, y luego los 3 ofensivos, ¿no? Va a ser Rafael Veiga en el centro, ¿no? Como el enganche. Por un lado va a estar Brian Rodríguez, perdón. Por el otro lado va a estar Alejandro Sendejas y el punta, ¿no? O sea, que puede jugar Víctor Dávila, o Henry Martín, esté bien, o la Pantera Zúñiga, o el que llegue. Sí, ¿no? Pero venía siendo Jared Fidalgo durante los últimos 5 años un jugador súper importante en el América, una pieza fundamental, clave por su dinámica, por su recuperación, pero también por su proyección ofensiva, un jugador muy completo y además muy identificado, que eso es difícil encontrar en un fútbol con tanta rotación, un jugador muy representativo, referencial del América actual, muy querido por la afición, entonces yo creo que no será tan fácil encontrar la forma en que ya sin Fidalgo el América pueda seguir funcionando. Va a seguir, porque pues, nadie es indispensable, ¿no? Pues sí, claro, también. Sabemos, y encontrará el técnico a alguien que lo pueda suplir. A lo mejor no con la misma formación. El cambio de sistema, ¿no? Creo que es clave. El sistema puede ser. Pero la verdad que es un jugador que desde que llegó lo ha hecho bien, dentro y fuera de la cancha. Trabajó bastante bien. Creo que dio más de lo que se esperaba de él. Un jugador técnico, un jugador que inteligente al momento de estar dentro de la cancha. Bien técnicamente con ambas piernas, y cuando un jugador tiene esa facilidad de poder utilizar ambas piernas, se te facilita un poco más todo, claro. ¿no? Y no fue el jugador el mejor defensivo, creo que aportaba muchísimo más a la ofensiva, pero era un jugador que te cumplía bien la parte táctica y la parte
defensiva en la formación, ¿no? No fue un jugador malintencionado, si acaso la única que le podemos reprochar fue la expulsión que tuvo, ¿no? Contra Chivas, y él mismo salió y reconoció y se disculpó. Y dijo, la eliminación fue mi culpa. Pero de ahí en fuera creo que es un jugador que trabajó discreto y que sus números hablaron por sí solo. ¿Sabes qué deja también de legado en América? O más allá del cariño de muchísimos fanáticos, algunos lo meten como un histórico, otros no. Creo que la base de ese equipo tricampeón tendrá que tener un papel muy importante en la historia de América. No sé dónde en el ranking, ¿no? Pero creo que una de las cosas más importantes que deja es ese sentido de profesionalismo. Porque lo que tenía Fidalgo es que era un tipo muy dedicado a su trabajo. Comía muy bien, dormía y descansaba. Ni una sola fiesta, ni un solo escándalo. Se recuperaba siempre en trabajo de recuperación y fisioterapia. Y además de eso, era un obsesivo. Veía prácticamente todos los partidos de cada jornada y analizaba a los rivales y se veía en los videos a sí mismo, porque él pedía, ¿no?, que Inteligencia Deportiva le hiciera ediciones para analizarse en su rendimiento y estudiaba a los rivales. Ojalá que el grupo de jóvenes de América, y más en esta era de las redes sociales, donde los jugadores desperdician muchísimo tiempo en el Instagram y en el TikTok y en el YouTube y en el X y en todos lados, ojalá que le hayan aprendido un poco eso, porque sí te da una ventaja competitiva. Totalmente. Imagínate conocerte de memoria las alineaciones de tus 17 rivales y sus sistemas de juego. Un futbolista integral, Álvaro Fidalgo.